Amigos, seguimos en vivo con todos ustedes, 7:03 minutos de la mañana. Me complace muchísimo dar la bienvenida como mi primer entrevistado de hoy a Carlos Melo, dirigente político, miembro de la Dirección Nacional y responsable ante el Consejo Nacional Electoral de los Asuntos Electorales de COPEI. Carlos, buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo. Pero buenos días. Sí, bueno, creo que te tenemos vía Skype, ¿verdad? Sí. Vía Skype, correcto. Bueno, Carlos, el gran éxito, la gran meta en cualquier proceso electoral tiene que ser la máxima participación. A estas alturas del juego, a tan poco tiempo del 6 de diciembre, una fecha que por cierto está condicionada a lo que devenga de toda esta situación del COVID-19, ¿cómo estás viendo tú la perspectiva, sobre todo en ese gran objetivo nacional que debe ser la máxima participación? Bueno, mira, esto es inédita, Eduardo. Esto es campaña con coronavirus, campaña con toda la crisis económica. Es muy inédito no solamente desarrollar el proceso, sino participar en el proceso. Es bastante complicado. Ahí creo que va a ser a lo mejor algo inevitable, una merma en los términos de participación, y es lógico por la angustia que puede tener la gente por ir, contagiar con el virus y esta cosa, ¿no? No es fácil. De hecho, estamos haciendo las auditorías que estamos haciendo en estos momentos en el CNE, tanto del registro electoral, que quiero aclarar un punto, que el registro electoral que se va a utilizar todavía no ha sido aprobado, porque lo estamos auditando. Yo veo algunas noticias en la calle en relación a eso, que si tiene cédulas repetidas y varias versiones de ese tipo. Pero en verdad, los partidos que estamos ahorita trabajando en el tema de elecciones no hemos aprobado este registro electoral. Lo que sí se aprobó fue el nuevo voluntariado, lo que llaman los organismos electorales subalternos, o sea, las juntas electorales, las juntas parroquiales, los coordinadores. Todo eso se modificó y se sorteó nuevamente. 920,000 nuevas personas fueron sorteadas. Entonces, volviendo a la pregunta que tú hiciste, es complicado. Por ejemplo, el que le toca hacer campaña en zonas como el oeste de la ciudad, o le toca en el interior del país, creo que va a haber una nueva forma de hacer campaña. Obvio que el mundo cambió. A lo mejor la campaña va a ser muy digitalizada, muy por mensajería de texto, muy por anuncios de radio o de televisión. Pero es difícil. No sería responsable hacer un recorrido caminando por algunos barrios. Es como complicado. Claro. Ahora, Carlos, arriesgar la gente. Dime, Eduardo. ¿Y qué me dices tú de la conexión, más allá de las condiciones, como tú bien lo dices? No es solamente el tema del desarrollo del proceso, sino de la participación. Pero ¿qué me dices tú de esa conexión que tiene que haber en un proceso electoral? Porque un proceso electoral tiene que representar esperanzas para unos y otros, para las distintas formas de expresión. En este momento, ¿cómo está en un momento tan crítico para los venezolanos? Porque ese es un dolor de cabeza para todo el país. Que la gente se sienta interpretada, tomada en cuenta y se sienta incluida en un proyecto, en una estrategia, en una razón de ser. Porque esa es una evaluación que hay que hacer también a la dirigencia política en este momento. Sí, hay que hacer estas cosas. Yo creo que hay un alto nivel de desesperanza por todas las cosas que han pasado en materia política, papel que han jugado los actores principales de la política, y toda una complicación del todo representado. Nosotros, o sea, yo en el caso mío, yo planteo que de alguna manera que el voto para mí, el voto es la resistencia, ya que algunos hablan de algún tipo de lucha, de mantenerse. Creo que el voto es la resistencia. Creo que hay que volver a lo que mi propuesta política, hay que volver lo que era el Parlamento antes
realmente era un tema, momento antes era algo vinculado, fue un parlamentario 3 veces, hasta el 2000, era un parlamentario muy vinculado a las cosas de la gente. No era un parlamentario concejal ni un parlamentario alcalde, un parlamentario que atendía problemas, podría incidir el Congreso o la Asamblea Nacional. Se perdió y la... Amigo, está difícil esto, está difícil mantener esta conversación. Vamos a intentar de nuevo alguna otra manera, insistir, a ver si lo podemos escuchar mejor. Estamos conversando con Carlos Melo, dirigente político, miembro de la Dirección Nacional, responsable ante el CNE de los asuntos electorales de Copey. Este es un gran tema, amigos. Bueno, es lamentable que en medio de esta circunstancia tan compleja que nos está tocando vivir, no dispongamos de las mejores condiciones en todos los sentidos para sentirnos atraídos plenamente ante el llamado electoral del 6 de diciembre. Es una discusión que hay que desarrollar, es un tema que hay que reflexionar, que hay que revisar y volver a revisar. Y poner todas las cosas en su lugar según el criterio de cada quien. Pero no podemos ser diferentes ante este asunto. El tema es que, como tanto se sabe, el venezolano de hoy está muy ocupado y muy urgido en prioridades como la sobrevivencia, los alimentos, la salud, el trabajo, encontrar el sustento en medio de una pandemia para seguir adelante con su familia. Y es un momento donde, como lo decía tempranamente, hay grandes discusiones sobre las fórmulas más adecuadas para intentar avanzar. Carlos Melo, te tengo de nuevo. No sé si recordabas en qué punto del debate estabas. Tú decías que se debe rescatar la figura del parlamento, del parlamentario, de su conexión con la gente, con la calle. ¿Sí? Te oigo. ¿Me escuchas? Te escucho, sí. Perfecto. Ahora te escucho. Ok, ¿agarraste el teléfono? ¿Andas por teléfono también? Tengo el teléfono también. Ok, perfecto. Tengo el teléfono. Bueno, Carlos, mira, ¿cómo estás analizando tú, por ejemplo, la oposición? Tú que eres una figura de oposición. ¿Cómo se están moviendo allí las piezas? ¿Cómo se está engranando eso con su diversidad, con sus diferencias, pero también con sus objetivos en común, concretamente hacia el 6 de diciembre? Mira, en relación a la oposición, ahí inevitablemente vamos a tener una importante división, pues. Todo este tema de los partidos, todo este tema de la judicialización de varias organizaciones políticas, eso va a llevar a abonar en el desencanto. Sin embargo, no creo que se repita lo que para mí fue el peor escenario electoral, que fue el 9 de diciembre del 2018. En 2018 dejaron de votar 15 millones de personas, Eduardo. 15 millones. No solamente dejaron de votar los que están afuera, que por una ley regulada en el año 2007 no tienen derecho a voto en parlamentaria los que están afuera, sino dejaron de votar buena cantidad de los que están aquí en el país. Y sin embargo, bueno, las elecciones se dieron y se escogieron los concejales que se iban a escoger. Pero usted está haciendo un gran intento de conversación con todos los sectores, inclusive con los que insisten en no participar. Se está haciendo un gran esfuerzo. Creo que no se va a repetir ese escenario de diciembre de 2018. El tema de la participación va a mejorar. No te digo que sea una cosa así que todo el mundo va a ir a votar. No, creo que va a ir a votar un sector importante de la población, y esto, aunque algunos tengan opinión contraria, que tienen su derecho a tenerla, va a producir una Asamblea Nacional de otro tipo. Va a producir una Asamblea Nacional de la manera como estábamos conversando cuando se nos cortó la comunicación. O sea, un parlamento que tiene que estar ligado necesariamente a los grandes temas. Te pongo un ejemplo sencillo. Hay 4.400.000
pensionados y jubilados, que en ningún caso ganan más de 11, 12 dólares tomando pensión y jubilación, de 12 dólares al mes. O sea, ¿cómo sobrevive? Bueno, sobrevive porque hay familiares que ayudan en el exterior o aquí mismo, pero un pensionado, una cifra tan importante como esa, que buena parte además están en el país, son 4.200.000. Tomemos nada más ese ejemplo, ese sector de la población que es casi un cuarto de los electores del país. O sea, sobre eso tienes que trabajar. Carlos, tienes que producir a lo dime. Disculpa la interrupción, tenemos que hacer una pausa, perdimos tiempo con el tema técnico, pero al regreso quiero que siga ese análisis y sobre todo hables de las garantías, porque tú decías, todavía estamos auditando el registro electoral, el registro no está aprobado. Entonces, yo quisiera que tú hables de eso, qué se hace a lo interno del CNE y desde lo externo para procurar las mejores condiciones posibles. Así que regresaremos con Carlos Melo, amigos, y seguimos en este tema. Carlos Melo, dirigente político, miembro de la Dirección Nacional y responsable ante el CNE de los asuntos electorales de COPEI. Con él venimos conversando. Dice que el gran reto no es solamente el desarrollo del proceso, sino participar. Esto lo acotaba a propósito, de la innegable presencia muy limitante del coronavirus. También decía, todavía estamos auditando el registro electoral, reconoce que hay un alto nivel de desesperanza y dice que para él el voto es la resistencia, el voto es la resistencia. Ustedes saben que digo yo también, el voto es amor, el voto tiene que ser pasión. Voto por algo porque creo en eso que me representa. Voto por algo porque voto a favor de, no solo en contra de. Muchas veces el voto, y es uno de los grandes hechos históricos en Venezuela, se utiliza como desquite, como venganza, como un instrumento para evitar que alguien se mantenga en el poder o que alguien gane, o que una propuesta llegue al poder. Y entonces yo voto por la otra, por la que hay. La gran meta del liderazgo político en todo tiempo y lugar debe ser precisamente influir de manera positiva, inspirar, expresar con el ejemplo, tener el gran poder de la credibilidad. Ese es el gran reto en la política. Una política que nos incluye a todos, que nos tiene que hacer sentir incluidos en deberes y derechos como ciudadanos, en deberes y derechos. Porque cuando se exige el derecho, estás invocando apenas la mitad de tu rol como ciudadano. También se tienen deberes. Bueno, me dicen que ya tenemos el contacto con Carlos Melo. Carlos, ¿me escuchas? Te escuché, claro, clarito, y además interesante y acertado, porque el Parlamento tiene que volver a ser la representación de absolutamente todo, no solamente de un sector político, de un partido o de un proyecto personal. Yo creo que así, en mi criterio, ha sido el error de la forma como, y lo digo en general, no hablo ni por el gobierno, ni contra el gobierno, ni contra la oposición, sino hago una observación a los dos. Creo que ahí han partidizado, han personalizado el Parlamento y dejando a un lado lo que se hacía en otra época. Tú atacabas problemas, hay problemas de agua, bueno, tú resolvías y atacabas los problemas de agua en macro, o hay problemas de basura y hacías lo mismo, o hay problemas de algún tipo de seguridad social, como el tema que yo comentaba hace un momento con los pensionados y jubilados, pero tú podrías tocar el tema de las universidades en general, que tienen una seria crisis. O sea, la gente tiene que sentir que tú, o sea, en esos casos, eres un vocero, eres una voz, eres un motor para resolver ese tipo de cosas, y así se hacía. Ahora, Carlos, fíjate, y era el planteamiento que yo te hacía en la parte anterior para que la desarrollaras ahora, las garantías, las condiciones. El fin de semana estuvo aquí una representación de Oslo, habló con unos, habló con otros y se fue. Y hay mucha atención en la comunidad internacional por las condiciones que se den para estas elecciones. Y entonces sabemos los venezolanos que se requieren de grandes acuerdos. ¿Cómo ves tú ese panorama?
Ahora, cuando yo veo el tema de las garantías, porque yo veo algunas personas que señalan, hay que se resuelva el problema de las garantías. O sea, ¿a cuáles garantías se refiere? Entonces hablan del tema del registro electoral. Ya avanzamos el tema sobre la discusión del registro electoral. Hablan del tema del derecho a que exista una publicidad y una propaganda ecuánime, o sea, pareja, que no exista un abuso por parte del gobierno en materia comunicacional. Eso es que hay que intentar resolverlo, que ha sido una constante en elecciones exteriores. Hablan del derecho a que el votante no sea de alguna manera presionado, coercionado o extorsionado en los entornos a los centros, porque en el derecho a la participación con el número de centros de votación, ahorita vamos a tener 30.900, estoy hablando de memoria, 980 mesas para un aproximado de 20 millones, algo más, algo menos, de electores. ¿Qué es lo que hay que resolver? Que se resolvió en diciembre de 2018, que fuesen reubicadas nuevamente en sus lugares de origen las mesas donde la gente tradicionalmente votaba, que no se produzcan migraciones en el registro electoral, que no se produzca la migración de votantes en centros, y además que se dé un horario definido en cuanto a que se comienza a las 7 y se termina a las 6. Se termina a las 6. Claro, con unas variables que hay ahí, pues en el tema del horario. Hay una cantidad de condiciones que hay que trabajar, porque en la parte técnica, yo te soy sincero, yo estaba en la parte técnica, lo que como digo, la parte técnica es el software de totalización, el software de reconocimiento de biométrico de las máquinas, el voto asistido. Esos son técnicamente de posible solución a breve plazo. Pero a veces siento que hay confusión con el tema de las condiciones, porque cuando alguien me dice, me ha tocado darle la explicación a bastantes personas, el derecho del voto de los que están afuera. Yo explicaba anteriormente que en las elecciones, y fíjate que es curioso, y tengo que señalarlo, la gente que vive fuera del país no vota en parlamentaria. Si me equivoco, alguien que me corrija, que hace lo contrario, esa reforma se hizo en el 2007. La Ley Orgánica de Procedimientos Electorales fue reformada en el 2007 y no permite que los que están afuera voten. Pero además solo permite que voten, en el caso de presidenciales, aquellos que están absolutamente legales fuera del país. Correcto. Esto no debiera ser así. Si tú eres venezolano y tienes derecho al voto, el derecho al voto no puede una normativa de orden sublegal quitártelo. Pues si tú estás afuera, lo único que tendrías que tener es la cédula para presentarla en su momento en un consulado o una embajada y que te registren como votante, porque tú tienes derecho al voto. Tú sabes que Vicente Díaz me decía en una entrevista que esa fue una de las propuestas que él incluyó, o que incluyó la representación de la oposición cuando andaban dialogando en República Dominicana. Correcto. Y entonces tú tampoco le encuentras sentido a que en las parlamentarias el venezolano en el extranjero no pueda votar. No le encuentro sentido para nada. Eso lo hizo la Asamblea Nacional, que se aprobó en el 2005, y debo decirlo, en el 2005 hubo un gran llamado a la abstención y una gran abstención. La Asamblea quedó como quedó y produjo esa reforma del 2007. El que quiere entender, que lo entienda. Pues eso, ¿qué sentido puede tener eso, verdad? Sí, no, el sentido de algunos que, debo decirlo, que con gran viveza saben que hay una buena cantidad de venezolanos afuera y sencillamente quedan fuera de juego. Si hay 3 millones, si hay 4 millones. Ah, claro, entendí. Esa fue la asamblea que resultó de la abstención de la oposición. De la abstención del 2005. La llamada rojita, pues. Claro. Eso claro. Ahí, me voy a meter ahí no metimos un autogol, y no hago más comentarios. Si ahí no metimos un autogol que además produjo otras reformas, esa asamblea. Mira, Carlos, se me agotó el tiempo, pero brevemente, ¿qué evaluación haces tú de la mesa de diálogo nacional? ¿Qué anotarías tú
si es que es el caso de los logros que haya tenido? La mesa de diálogo nacional, creo que ha tenido logros muy modestos. No voy a decirlo otra vez, logros muy modestos. Yo creo que debe insistir en algunos temas, especialmente los temas que tienen que ver con la economía, con la gente, con la salud, que bueno, que basta que si la salud aquí era complicada, ahora con este virus, imagínate pues. Bueno. Entonces, tiene que la mesa dedicarse a eso. El tema de los presos políticos nunca lo saco por las zonas obvias, güey. Y, bueno, concentrarse en las elecciones. Estas elecciones van a producir un parlamento diferente, querámoslo o no. Entonces, ahí tiene que concentrarse a ver si logra la mesa de diálogo resolver algunos problemas que van con mucha lentitud y que no se terminan de estar resueltos. Copey trabaja en eso, pero como complicado a veces ponerse de acuerdo en la oposición, con muchas opiniones. Bueno, Carlos, se agotó el tiempo. Te agradezco muchísimo. Un gran abrazo. Saludos. Gracias, Eduardo. Un abrazo. Seguimos viéndonos. Igualmente, Saludos. igualmente. Carlos Melo, dirigente político, miembro de la Dirección Nacional y responsable ante el CNE de los asuntos electorales de Copey. Amigos, sigan allí. Regresaremos cuando estamos en vivo.